Bien, iniciamos nuestra clase de hoy, martes 24 de noviembre del 2020. La clase para el quinto semestre, grupo C de biología. Hemos visto anteriormente las cuestiones de la genética, las leyes de Mendel, cómo se transmiten los caracteres o los rasgos y qué es el genotipo, fenotipo en la cuestión hereditaria. ¿Cuántas leyes de Mendel hay y qué dice cada una de ellas? ¿Cómo se expresan y cuál es el mecanismo para entenderlas? Un mapa famoso, un mapa de Snell, algo así. Y luego, en las clases anteriores, ya de la segunda semana, tratamos de ver algo relacionado con la herencia, pero como antecedente a todos esos aspectos, ¿cómo ves, Héctor? ¿Qué dices al respecto? ¿Vemos un video de las leyes de Mendel o ya vamos a la cuestión de la evolución? Yo digo que veamos el video. ¿El video de las leyes de Mendel? Bien, esperemos que ingresen porque Ricardo y otras personas, Irene, no es Ricardo de Jesús y Reyes Torres Marlén, pidieron repetir este video. Por lo tanto, pues, vamos a verlo. ¿Qué te parece? Sí. Como invitado especial para la clase de hoy, vamos a ver este video que son las leyes de Mendel y qué es lo que nos dice, qué ejemplos son los que aplica para el desarrollo de estas reglas o leyes de Mendel. Bien, pues empezamos. Ahí está. ¿Ya puedes ver algo en la pantalla? Sí, ya veo algo. Órale. Me gustaría que pusieras tu Este cámara. señor de aquí es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna. Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo. En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos. Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen.
Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí, tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. En la primera generación, se puede decir, de la descendencia, todos los hijos, en este caso así se puede decir, van a tener las características del gen dominante. ¿Qué es el gen dominante? Bueno, pues es el que de alguna manera se encuentra dentro de los cromosomas, dentro del ADN, la información, de tal manera que ese se hereda a los hijos y luego, pues, los hijos heredan a los nietos, pero ya es en la segunda generación. Bien, vamos a verlo, continuamos. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos. Es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas, y cómo afecta este al proceso de fecundación. En las semanas pasadas estábamos viendo la reproducción celular y hay dos formas. Uno, donde el ADN que va en el núcleo de la célula tiene una orden de reproducción celular. A ese se le llama mitosis. Tiene un periodo de reproducción de las células, de tal manera que nuestras células de la cara, por ejemplo, del cabello y demás, si se nos cae el cabello, vuelve a nacer. Si llega a estar nuestra piel de la cara seca, seca, seca y se nos está escamando, hay un proceso de recuperación y luego pues, notamos que la piel ya no es tan seca, ya más o menos representa un poco de vida, etcétera. Es debido a la mitosis o reproducción interna celular. Pero la otra se llama meiosis, cuando la forma de reproducción es sexual y entonces aparecen dos elementos que van a aportar sus características, papá y mamá. Bien, entonces continuamos. Se fue a otra.
Se fue a otra. Ahí está. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect. Puede expresarse de una u otra forma, dependiendo del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos, pues que dé como resultado el color azul y filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. La formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes o amarillos en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos. Es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas y cómo afecta este al proceso de fecundación. Tercera ley. Ahí mencionan homocigoto, ¿sí? O heterocigoto. Cuando es homocigoto son los genes dominantes. Y o en su defecto heterocigoto cuando son los genes muy diferentes. Ricardo, ya vamos avanzados en la presentación del video de las leyes de Mendel y lo repetí así rapidito para la compañera Marlene. Bien, vamos a continuar. Ya lo vieron creo ayer, pero es diferente la versión. Vamos con la tercera ley de Mendel. Ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así. Bien, esta tabla, observen, se interpreta como A mayúscula, B mayúscula en la primera columna vertical, luego va variando A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Recuerden que las letras mayúsculas están referidas a los genes dominantes y las letras minúsculas a los recesivos, es decir, el recesivo es el menos fuerte o menos dominante. Y en este caso va a haber una combinación de características donde le ponen rugoso, liso, amarillo, verde. Son 4 condiciones. Verde, liso. Verde rugoso, amarillo liso y amarillo rugoso. De tal manera que se van a poner la combinación y se va a representar en esta tabla que le llaman, creo que se llama tabla de Snell. Ahorita vemos, a ver si lo dicen aquí. Sí, que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre. No obstante, a pesar de lo guays que son estas leyes, no son del todo perfectas. Cuando Mendel intentó repetir los experimentos que había hecho con guisantes, pero esta vez con abejas, las cuentas no le cuadraban y fue algo a lo que nunca pudo darle explicación. Años más tarde, se supo que las leyes mendelianas no explican todos los procesos de herencia.
De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Además, las leyes tampoco son aplicables en el caso de la herencia ligada al sexo y, por supuesto, no tienen en cuenta los fenómenos de mutación que se producen diariamente en nuestro ADN. Sin embargo, salvando estas excepciones y teniendo en cuenta que Mendel desconocía completamente lo que era el ADN y los procesos que lleva aparejado, no podemos negar que sus investigaciones supusieron un antes y un después en la ciencia. Y es por esto que al hablar de genética, mencionar su nombre se hace completamente necesario. Bien. En este fue un repaso rápido. Bueno, lástima, Ricardo, no llegaste a tiempo, pero voy a poner los links de esto. Se los voy a mandar a tu maestro o tutor y van a estar disponibles. Estoy generando la lista de los links que estoy utilizando en todas las clases. Aparte, el video que se está generando para la cuestión de cada una de las clases. Bien. En la última semana, la semana anterior vimos algo relacionado con mutaciones. Y hoy se pretende hablar de evolución. Las leyes de Mendel tienen que ver ahí y también están interpretadas la cuestión de la evolución a través de la teoría de Charles Darwin, cómo las especies se adaptan a un medio, se adaptan a un lugar, compiten por la alimentación o sobreviven, etcétera, y entonces las especies se van adaptando al lugar y de esa manera, de su adaptación, obtienen las mutaciones o la evolución en términos generales. Bien, vamos a ver este video y luego en la próxima clase vamos a, el primer video va a ser algo relacionado con mutación. ¿Qué les parece? Y así vamos viendo un video de las clases anteriores y un video de la clase que nos lleva según el programa. ¿Cómo ves, Ricardo? Mañana vemos el de mutación y vemos lo que corresponde al programa. ¿Qué te parece? Está bien, profe. Pero trata de entrar un poquito temprano porque pues de alguna manera el programa está más o menos planteado para 40 minutos y por ejemplo este video que viene a continuación es de 12 minutos más lo que llevamos ya de clase, entonces luego se nos cierra la oportunidad. Bien, pues vamos a verlo, ¿no? Que está en puerta más o menos y se llama evolución. Este video de la evolución me gusta porque más o menos explica o trata de dar sobre los procesos que generan estos cambios, es preciso hablar de un concepto en particular. evolución. Hola, soy Cedric Ureña, su profesor de biología. En esta ocasión vamos a repasar el apasionante tema de la evolución, para comprender mejor de dónde venimos. La evolución es la rama de la biología que estudia los cambios que han originado la diversidad de los seres vivientes en la Tierra, desde sus orígenes hasta el presente. Este señor es Charles Darwin, a quien se le conoce como el padre de la evolución, pues es el responsable de muchos aportes en esta área, principalmente porque explica cómo se da este proceso mediante la selección natural. Para comprender mejor la evolución hay que referirse a varios mecanismos y fuerzas que la propician.
Pero antes de hablar de esos mecanismos, hay que referirse al concepto de especie. Profesor Darwin, qué gusto verlo. Hola, Cedric. Hola, profesor. Quiero empezar explicando el concepto de especie y de especiación. ¿Me podría usted ayudar con eso? Claro que sí, profesor. Desde luego. Las especies son poblaciones naturales. Para que una especie se pueda considerar como tal, tiene que reunir las siguientes características. 1. Compartir una serie de rasgos distintivos y similares. 2. Ser capaces de reproducirse entre sí de forma efectiva o potencial. 3. Tener descendencia fértil, o sea que sus hijos también deben ser capaces de reproducirse. Ya con esto explicado, tenemos que referirnos a la especiación como el proceso evolutivo por el que algunas poblaciones de determinadas especies dan lugar a otras especies diferentes. Correcto. Cabe resaltar que la especiación es un proceso evolutivo que se da en el tiempo y que son los mecanismos los que la determinan. Por eso era importante hablar de las especies y de la especiación, para que ahora puedas explicar lo de los mecanismos. Estudiaremos 5 mecanismos evolutivos que determinan la especiación, y estos se pueden dar sin ningún orden específico. Uno de ellos es el aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo se da cuando las especies de una población no se pueden reproducir entre sí, debido a distintos tipos de barreras que pueden ser anatómicas, conductuales, geográficas, entre otras. Por ejemplo, en el caso de estos simpáticos pinzones que quedaron separados, teniendo cada uno que adaptarse a las condiciones de cada lugar para sobrevivir. Cada grupo evolucionó de manera diferente y con el tiempo los acervos genéticos variaron tanto que sus descendientes ya no pueden reproducirse con individuos del otro grupo de pinzones. Otro mecanismo evolutivo importante es la competencia. A medida que la densidad de las poblaciones aumenta, también lo hace la competencia por los recursos, tales como agua, espacio, territorio, minerales, entre otros. Hay 2 tipos de competencia. Primero, la intraespecífica, que es cuando individuos de la misma especie compiten entre ellos. El otro tipo de competencia es la interespecífica, que es la que se da entre 2 especies diferentes cuando compiten por las mejores condiciones para sobrevivir. Ok. La especie o los individuos que obtengan las mejores condiciones, o sea, los que estén mejor adaptados, podrán sobrevivir y pasar sus genes a las siguientes generaciones. El otro mecanismo evolutivo que vamos a explicar se llama radiación adaptativa. Sería bueno explicarles primero a qué nos referimos con radiaciones para evitar confusiones.
Eso es verdad. Claro. A ver, empecemos por entender qué es un radio. Si hablamos en matemática de un radio, es el segmento lineal que une el centro de un círculo con su circunferencia. Perfecto. A nivel general, este mismo concepto se utiliza mucho para definir la longitud en que se presenta una actividad específica dentro de un área determinada, como por ejemplo el radio de una ciudad o el radio de un bosque. Como los radares, por ejemplo, que miden presencia de objetos en un radio. Correcto. Okay. Así que en este caso, a lo que nos referimos como radiación adaptativa es a las especies que están distribuidas en un radio de influencia en un centro evolutivo, respondiendo a sus diferentes condiciones ambientales. Perfecto. Es la evolución de distintas especies, a partir de una o pocas especies ancestrales, en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, el caballo, la cebra y el burro son especies que se originaron de un antepasado común. O sea, es la formación rápida de varias especies a partir de un mismo ancestro. Ahora les quiero hablar del desplazamiento genético al azar. Estos acontecimientos genéticos al azar se desarrollan principalmente en poblaciones pequeñas. Si una población consta solo de unos pocos individuos, un alelo presente en poca frecuencia podría simplemente perderse, o sea, podría desaparecer, podría desplazarse. Profesor, ¿está listo? Oh, yes. Ok, vamos conmigo. Oh, profesor Darwin, muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a suponer que en esta botella hay una población de conejos. Como ustedes pueden observar, existe mayor cantidad de conejos grises y una menor cantidad de conejos marrón. Imaginémonos que una serie de eventos naturales redujeron la población de conejos. Sería como hacer pasar nuestra población de conejos a través de este cuello de botella, de la siguiente manera. Un conejo saltarín. Como podemos observar, después de la reducción a través del cuello de botella, quedan mayor cantidad de conejos de color marrón. Un momento, caballero. Después de muchas generaciones, se reprodujeron conejos marrón. Claro, como podemos observar, en esta población hay una predominancia de conejos marrones. Marrones. El último mecanismo evolutivo al que me voy a referir es la migración genética. Esto ocurre cuando los alelos de una población se desplazan a otra diferente. Para que esto suceda, parte de una población debe desplazarse a otra población similar y entrecruzarse para poder heredar sus genes a la siguiente generación. La inmigración puede resultar en la introducción de nuevo material genético al acervo ya establecido de una población particular. Y a la inversa, la inmigración puede provocar una pérdida del material genético. Los alelos pueden también moverse sin que los individuos de la población lo hagan, como es el caso de las semillas y el polen de algunas plantas, que viajan por la acción del viento, el agua u otros. Los mecanismos evolutivos que hemos explicado son procesos que pueden darse en diversos periodos de tiempo y ser influenciados por muchos factores a la vez, así como estar interconectados entre todos. Como es el caso de este esquema de conceptos que hemos venido haciendo a lo largo de la clase. Es un buen ejemplo de cómo las cosas se relacionan y evolucionan. Y van a seguir cambiando siempre. Es importante también agregar que gracias a estos procesos evolutivos, Costa Rica cuenta en la actualidad con aproximadamente un 5% de toda la biodiversidad del planeta. Pero aunque esos procesos son azarosos, lo que no debemos dejar a la suerte es nuestro deber de cuidar la naturaleza. Le invito a que estudie a fondo el tema de la evolución, para que así comprenda mejor
En la cuestión de la evolución, se mencionan algunas fechas relacionadas con los humanos. Por ejemplo, hace alrededor de 30,000 años, aproximadamente, años más, años menos, hay subespecies dentro de los homínidos, es decir, dentro de los ancestros de este ser que ahora lo catalogan como Homo sapiens sapiens, Homo erectus sapiens, etc. En ese tiempo, hace alrededor de 30 a 35,000 años, se encuentran dos subespecies que compiten por la comida, el Neandertal y el Cromañón. Esas dos subespecies empiezan a pelear por la comida porque pues, tenían que cazar, tenían que andar persiguiendo a los animales que se iban a comer, y entonces empieza a haber una especie como de guerra entre ellos, y el menos desarrollado tecnológicamente es la especie que desaparece. Entonces, nosotros somos producto de esa raza o de esa subraza entre Cromañón y Neandertal, que además, debido a la adaptación del medio, por ejemplo, en China, pues la gente anda así, ¿no? Con sus ojos rasgados. En otras partes, pues son morenitos debido a la cantidad de sol que hay ahí, las costumbres de vestimenta, y hay otras regiones donde casi no da el sol, y entonces la gente pues es de piel muy clara, de cabellos rubios, ojos azules, etcétera. Y nosotros somos una mezcla de toda esa historia de combinaciones donde pues los españoles, europeos en general, trajeron y aportaron sus genes a los nativos de América, y a lo largo de varias generaciones, pues nosotros estamos presentes en este medio. ¿Qué opina Ricardo Ramos? ¿Qué le puedo decir? Pues la evolución es un tema muy complejo y para que se dé, pues han surgido varias cosas y lo explica en el video, desde dónde se trasladan, cómo es que viven, las condiciones y otras cosas. De esa manera, la adaptación que surge a través del tiempo hace que evolucionen, que cambien esas especies. En el ejemplo de los pinzones, y ves que vivían en unas islas casi cercanas y poco a poco se fueron separando las islas, entonces cada uno de los pinzones que quedó en cada extremo o en cada isla tomó sus características. Ahí se vio que uno quedó con el pico delgado, más o menos, y el otro quedó con un pico tipo perico, más o menos. Entonces, el pico es una adaptación al medio para conseguir alimento a lo largo de varias generaciones, más o menos, de tal manera que esa adaptación, ya sea que crecieron, que cambió el tamaño del pico, incluso hasta el color de las plumas pudo haber cambiado, pero sin dejar de ser pinzón, y eso es debido al medio en el que tuvieron que sobrevivir, porque la cadena alimenticia también los incluye a los pájaros, ¿no? Pues, por ejemplo, se los comen los halcones, las águilas. En el lugar donde existan, pues hay sopilotes. El cóndor es un tipo de sopilote grandísimo, más grande que los sopilotes que nosotros podemos conocer por acá. Y entonces cada uno de esos elementos se va adaptando al lugar, a la comida y a las condiciones generales del medio. Igual nosotros, igual nosotros. Pero ahora regreso a la pregunta. En tu familia, Ricardo, ¿hay
primos, tíos, etcétera, que tienen ojos de color claro, piel diferente a la piel que tú tienes? Pues por parte de mi mamá, bueno, la familia de mi mamá es un poco más morena y la familia de piel clara. Entonces, pues la combinación entre mi papá y mi mamá, pues me dio como una apariencia un poco más apiñonado, como entre esos. Entonces, Y pues sí, entonces, en la siguiente generación, por ejemplo, tus hijos o los hijos de algunos de tus hermanos, debido a las leyes de Mendel, habrá algunos de ellos que tenga características un poco diferentes y que recuerde al abuelo, al tío, al primo del abuelo, etcétera, de tal manera que nuevamente las leyes de Mendel y las no mendelianas se reflejan aquí y hacen que, por ejemplo, ¿tu papá y tu mamá son del mismo estado o son de diferentes estados? sí, del mismo estado. Bien. Y entonces, por ejemplo, puede ser que se case una persona de Veracruz con una persona de Sonora, en donde el veracruzano es medio morenito, alto, medio gordito, un color de piel diferente al de Sonora. Y entonces, debido a las leyes de Mendel, alguno de ellos va a tener los genes dominantes. Y en la primera generación, los 4 o los 3 hijos o los únicos hijos que nazcan van a tener características específicas, pero de acuerdo al gen dominante. Luego los nietos van a empezar a ver un cambio y en la cuarta o la tercera generación más tarde ya va a empezar a ver la aparición de la diversidad de los genes. Entonces, junto con el concepto de evolución, pues, por ejemplo, ¿tu papá es más chaparrito que tú o tú eres más chaparrito que tu papá? Mi papá es más chaparrito. Y empieza a verse un cambio en la altura y a lo mejor tus hijos, cuando en el futuro haya, si es que hay, tus hijos puede ser que sean más altos que tú y entonces empieza a ver ese cambio en el genotipo o fenotipo. El fenotipo también es la altura, la consistencia de la talla, el color de ojos, el color de piel, el tipo de manos. Puedes ver si las manos tuyas son parecidas a la de tu mamá o a la de tu papá. Y de esa manera, si le miras a tus hermanos el tipo de manos, pueden saber quién es el portador de los genes dominantes de la familia. ¿Por qué? Porque las manos, por ejemplo, se van a heredar y son parte de los elementos que se llaman fenotipo también, y entonces el fenotipo dominante se va a ver reflejado en el tipo de manos, etcétera. Está interesante todo esto. ¿Qué opina Marlene o Héctor David? Ya tenemos casi 10 minutos para terminar o menos, ¿eh? Ya son 5:42. En 3 minutos terminamos la clase para que ya puedan ir a la siguiente. Entonces, pues vamos a darle un resumen de 1 minuto a esto. Hoy vimos, bueno, la cuestión de las leyes de Mendel, recordándola más o menos, y luego vimos aspectos de la evolución, como el señor Charles Darwin avienta su teoría hace varios años, hace casi 200 años, y lo tachan de medio chifladón, pero él es capaz de demostrar que hay elementos suficientes para hablar de la evolución de las especies. Mañana, en la primera parte de la clase, vamos a ver la cuestión esta, el video relacionado con mutaciones.
desde el punto de vista genético o desde el punto de vista de los cromosomas. Entonces, yo les invito a que se queden mañana o entren temprano. Invítale al compañero Alfredo, a tu buen camarada, ¿no? Invítenle a otros alumnos a que ya empiecen a integrarse, porque ya casi estamos en el último momento y pues valdría la pena que se llevaran un poquito de la información del programa de biología, quinto semestre, desde las biopartículas, biomoléculas, luego la cuestión de las células, la reproducción celular interna, meiosis, la reproducción sexual, y la mitosis, la reproducción interna. Luego la cuestión genética y todo esto, y me parece que vale la pena que se lleven un poquito de la información, pues en el próximo periodo ya estarán en el sexto semestre y quién sabe cómo vayan a estar las condiciones pues sanitarias, ¿no? La cuestión del COVID-19. En las clases de biología vimos, más bien hay un video que tiene como título las 5,000 formas diferentes del virus, del coronavirus. 5,000 mutaciones o cambios, y hay un mapa de cómo se va recorriendo el virus del SARS-CoV-2 para ver por qué en algunas partes hay más mortandad que en otras. Bien, entonces, a lo mejor ese lo vemos el jueves. ¿Qué les parece? Es el de las 5,000 mutaciones o cambios del virus coronavirus. Bien, pues hasta acá la vamos a dejar, ¿no? Terminamos nuestra clase, ya son 5:45 para que ustedes puedan estar en la clase del siguiente. Bueno, pues agradecemos a Héctor David, a Marlene Reyes, a Ricardo Ramos, su asistencia. Gracias y nos vemos mañana, por favor, tempranito.